En Nueva York, lo están reclamando en total 6 estados de la Unión Americana. Ya le tendré detalles. Por lo pronto, la Casa Blanca ha insistido en que México debe extraditar al capo de todos los capos. La información la tiene desde la Unión Americana, desde Washington, Tony Cano, corresponsal de La Voz de América. Tony, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, Pepe, fiscales de Estados Unidos informaron que tienen previsto pedir la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán para que enfrente juicio, pero no quedó claro en qué país lo enjuiciarán primero. Al ser consultada la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, sobre un proceso de extradición del detenido, la funcionaria expresó que por cuestiones de política, el Departamento de Estado no habla sobre asuntos de extradición. Con respecto a la captura, señaló: We congratulate the Mexican people and their government on the capture. Felicitamos al pueblo mexicano y a su gobierno por la captura durante el fin de semana del Chapo. Este es un importante logro para México y un gran paso en nuestra lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado, la violencia y los traficantes de drogas. Tenemos una fuerte asociación de seguridad con México y seguiremos apoyando a México en sus esfuerzos por mejorar la seguridad de sus ciudadanos. Declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, elogió el arresto como un logro histórico para México y Estados Unidos. El grupo de distribución de drogas de Guzmán, en su totalidad, fue el mayor suplidor de cocaína de Estados Unidos. La ciudad estadounidense de Chicago, mientras tanto, donde la violencia pandillera relacionada con las drogas es un serio problema, declaró a Guzmán como su enemigo número 1. Es el primer criminal que gana ese título desde que lo obtuviera el legendario jefe del crimen organizado, Al Capone, en los años 20. Mientras tanto, Robert Mendoza, portavoz de la Fiscalía estadounidense en Brooklyn, dijo que solicitarán la extradición de Guzmán, por quien se había ofrecido una recompensa de $5 millones. Su colega estadounidense Eric Holder, como lo indicábamos, Pepe, dijo que la captura es un logro histórico. Y el director de la DEA en Chicago, ciudad donde Guzmán era considerado enemigo público número 1, señaló que pedirán su extradición también. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Gracias Tony Cano por esta información desde Washington. En este momento son las 7:07 de la noche. Digo, como sea, el capo de todos los capos está siendo reclamado a gritos por Estados Unidos. Como era de esperarse, quizá Washington le pretenda pasar la factura a México por los servicios satelitales de detección de llamadas telefónicas, que fue lo que permitió la captura, el uso de drones, estos aviones no tripulados que espiaron, y otros sofisticados artilugios que permitieron la caída de este personaje. Y sí, efectivamente lo dice con toda claridad Tony Cano, lo están esperando allá para responder por 7 cargos ante la Fiscalía Federal de Nueva York como responsable de distribución internacional de cocaína y utilizar sicarios para cometer asesinatos allá también. También tiene celda reservada en la ciudad de Chicago, le digo, donde le dio una patada a la memoria de Al Capone y él se ubicó como el enemigo público número 1. En total, el Chapo está acumulando acusaciones por más de 35 cargos en 6 jurisdicciones federales de los Estados Unidos, y aún no está claro dónde podría ser enjuiciado, en caso de que México autorizara eventualmente la extradición solicitada. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace 13 años y 2 meses, desde el 17 de febrero de 2001, exactamente un mes después, más o menos, un mes y 2 días después, un mes y 2 días antes de que se fugara, más bien, un mes y 2 días después de que se fugara del penal de disque alta seguridad de Puente Grande en el estado de Jalisco. Eso es con respecto a los pendientes que tiene con la justicia estadounidense en México. En México, el Chapo Guzmán debe responder a 66 averiguaciones. Hay registros de 6 órdenes de aprehensión y reaprehensión en 5 estados de la República Mexicana. Esta es la dimensión del caso, como se ha venido decantando a partir de la captura. En Estados Unidos, le digo, insisten en presionar al gobierno mexicano para mandar allá al líder del cártel de Sinaloa. Celia Mendoza tiene la información en detalle. Después de 13 años, la cacería humana para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán, de 56 años, considerado por las autoridades el capo de la droga más poderoso en el mundo, terminó pacíficamente en un hotel de Mazatlán tras una operación conjunta entre la DEA de los Estados Unidos y la Marina Mexicana.
De punto de vista legal, ahora México y los Estados Unidos se van a estar no tanto peleando, pero digamos en desacuerdo de quién puede juzgar al Chapo Guzmán. En especial luego que este narcotraficante se escapara en 2001 de una cárcel en México usando un camión de lavandería y sobornando varios guardias, explicó la doctora Vanessa Neumann. México quiere comprobar que ellos han cambiado, que sí van a tomar el problema en serio, pero los Estados Unidos puede decir nada que ver. Eso no pasaría en nuestro país y nosotros hemos apoyado mucho financieramente y con seguridad, entonces el caso es nuestro. En Nueva York se le responsabiliza por haber traficado más de 100,000 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Guzmán también enfrenta cargos en tribunales federales de Florida, Texas, California, Arizona e Illinois, donde fue nombrado enemigo público número 1 de la ciudad de Chicago, puesto ocupado previamente tan solo por Al Capone. En medio de la batalla legal, los expertos aseguran que podrían tomarse años antes de que el Chapo Guzmán pise una corte en los Estados Unidos. Que el ser extraditable se vuelve un punto de negociación, que si lo extraditan a los Estados Unidos o no es una negociación entre el gobierno americano y el mexicano, pero también los abogados del Chapo Guzmán van a negociar que si no lo extraditan a los Estados Unidos, él cooperará más con el gobierno mexicano. Eso es lo que se está comentando, le digo, allá en la Unión Americana, gracias a esta crónica de Celia Mendoza. Un gran resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí, la captura del Chapo Guzmán ha despertado el interés periodístico prácticamente de toda la prensa internacional, cuando menos de los países con los que México tiene una más estrecha relación. Por ejemplo, el diario El País en España, el diario La Vanguardia de Barcelona, en fin, todos los diarios de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, que han aportado también datos bien interesantes. Por ejemplo, el dato que comentaba esta mañana el secretario de Gobernación, con quien vamos a hablar en unos minutos más, respecto a que el Chapo fue capturado en el momento en que se encontraba con su esposa, con su última mujer, quizá con sus niños, según dicen algunos. En fin, ¿qué dijo, por ejemplo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy en el marco de la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, una ceremonia a nivel federal que tuvo lugar en Coahuila? ¿Qué dijo el presidente de México, quien llegó escoltado precisamente al evento por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana? Se ha reforzado mucho la seguridad de los funcionarios públicos del gobierno peñanietista. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Peña Nieto en Coahuila con motivo del Día de la Bandera? Maru Rojas, ¿cómo te va? Buenas tardes. De entrada en su discurso, Pepe reconoció una a una todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad, que todas, coordinadas con inteligencia, dijo, participaron en la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Al Ejército le reconoció por ser también el día que ellos encabezan con el Día de la Bandera, como institución ejemplar, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Marina por su operatividad, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al CISEN. Todos ellos por la presión de uno de los delincuentes más buscados a nivel mundial. Enrique Peña Nieto subrayó que esta detención es un claro ejemplo de la coordinación entre instituciones, de la aplicación de tecnologías y análisis de información que hoy, Pepe, son elementos clave que caracterizan a la estrategia de seguridad y justicia del Estado de Mexicano. Esta detención reafirma el compromiso que tiene el gobierno de la República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada que lastima la convivencia de los mexicanos. La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. Más allá de caer en triunfalismos, pide el presidente de la República que se reconozca que hay que seguir adelante es con logros en materia de seguridad. Por ello, el llamado es a trabajar todos con pasión y entrega para demostrar que sí es posible lograr un México en paz. En el mismo sentido, se da un mensaje entre las 48 horas después de haberse concretado la captura del Chapo y 48 horas antes de que se cumpla un año de la detención de la profesora Elbester Gordillo. 6 los discursos que se habían preparado, solamente 3 fueron posibles de concretar porque el sol caía a plomo y las escoltas que iban a ser abanderadas comenzaban a insolarse algunos de los escolares que formaban parte de ellas. El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, subrayó que juntos, todos coordinados, es el único llamado que tienen, el de atender a la seguridad de toda la población.
Esa es la instrucción, así debe ser, no hay otro camino. El Estado mexicano está obteniendo resultados relevantes y contundentes en materia de seguridad. Se están limpiando nuestros poblados y ciudades de delincuentes, circunstancias que permitirán alcanzar el gran objetivo nacional de un México en paz. Este México en paz, una de las líneas que ha fijado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y solo comentarte que sí, solamente fue al aterrizaje unos 15 minutos previos que en el municipio de Frontera, Coahuila, aeronaves tipo Pilatus C-09, 2 de cada costado del avión presidencial, escoltaron hasta el aterrizaje al TP-01. Era el inicio, Pepe, de una demostración militar que se ampliaría durante el evento oficial por este 193 aniversario del Día de la Bandera e inauguración del 105 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. A pesar de que sí viajaba gran parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en el avión, nada que ver, nos dijeron, con haber reforzado seguridad del presidente. Pepe, mi reporte. Te agradezco la información, Maru, que te mejores pronto. Buenas tardes. Buenas tardes, ando un poco mal de la voz, pero ya, la información es así, no se pierde, por supuesto. En un momento más, vamos a ir a un corte, en un momento más estaremos en contacto con el secretario de Gobernación. Le queremos preguntar cómo se dio justamente la captura y si es correcto, es afirmativo, confirma pues la presencia de la esposa e hijas del Chapo Guzmán en el momento de la captura en aquel condominio Miramar del principal bulevar, del principal malecón de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ¿De qué manera la Agencia de Narcóticos de Estados Unidos intervino en la captura del más peligroso delincuente, el más buscado no solamente en México? ¿Por qué se demoró tanto el gobierno en confirmar la noticia? ¿Por qué ha trascendido que hubo ahí un poco de pisotones entre los voceros, los funcionarios más altos del gobierno mexicano sobre quién recaería la posibilidad o la responsabilidad, quiero decir, de dar a conocer a la opinión pública ya de manera oficial la confirmación de la captura del hombre más peligroso? Los senadores, ¿qué están diciendo? Los senadores están diciendo aquí en México que el Chapo debe ser juzgado en nuestro país, no debe ir a los Estados Unidos y menos extraditado. Vamos contigo, Israel Aldave, tú tienes la información. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, senadores del PRD y el PAN demandan al gobierno federal que a Joaquín El Chapo Guzmán sea juzgado en México y no se le extradite a los Estados Unidos. El coordinador perredista en la Cámara Alta, Luis Miguel Barbosa Pepe, además pidió que la detención del narcotraficante sirva para desarticular la red de complicidades que por mucho tiempo dijo dieron protección institucional al líder del cártel de Sinaloa. El Chapo tiene que cantar y hablar de sus cómplices que hay en el sistema de procuración de justicia, de administración de justicia, en el sistema penitenciario y sin duda de las estructuras financieras que utiliza para poder colocar y manejar los miles de millones de dólares que dicen hasta revistas especializadas como Forbes maneja en su organización criminal. Chapo. Es lo que dice Pepe. Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los perredistas. Por su parte, el panista Javier Corral aprovechó para criticar a los dos expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes afirmó les faltó coordinación para dar con el paradero del Chapo. De igual manera, el senador panista se pronunció porque el Chapo Guzmán sea juzgado en México y luego se le extradite. Pepe, el reporte. Muchas gracias, Israel Aldave. Estaremos en contacto más adelante. Continuamos pendientes. Sí, efectivamente, con la captura del Chapo Guzmán, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llegó a donde Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron. Por cierto, han estado inquietos ambos panistas, han estado intranquilos, en lugar de refugiarse en la discreción y no lanzar felicitaciones oportunistas de dientes para afuera, han estado hable y hable a través de la red social Twitter, a través de medios de comunicación. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox hoy habló en el Centro Fox, allá en el rancho de San Cristóbal, cerca de León, Guanajuato, y bueno, dijo una frase de esas que acostumbraba cuando era presidente, ya se la estaban medio olvidando. Dijo, el Chapo cayó porque ya había aflojado el cuerpo. Esto lo dijo, y rechaza nuevamente haber permitido su fuga. Acuérdese que el Chapo se fugó cuando el presidente Vicente Fox llevaba 42 días al frente del gobierno. Estamos hablando del 19 de enero del año 2001. Recuerdo muy bien que entonces nos dijo a algunos periodistas que lo acompañábamos en alguna gira, nos dijo el presidente de la República, el Chapo nos metió un golazo. Hoy lo recuerda Vicente Fox.
Bueno, eso es de sonsos lo que piensan eso, y es precisamente la falta de inteligencia y cómo se manejan los temas públicamente. Yo creo que es claro que es una tontería el hecho de quienes argumentan que fue el presidente Fox que lo dejó salir o que negoció su salida. Nosotros, igual que Calderón, estuvimos buscando volverlo a encerrar y hasta ahora aflojó el cuerpo, y qué bueno que ya está detenido. Esto lo dijo en el Centro Fox por la mañana en una entrevista con el periodista Sergio Sarmiento de Radio Centro. El expresidente de la República dijo que la captura no pone fin a la amenaza del crimen organizado en México. Tampoco hay que echar campanas a vuelo, tampoco hay que caer ahora en el lamento del éxito y decir que ya con esto se resuelve todo. En realidad el problema ahí está, es un problema de mercado. En cuanto a la demanda en el consumo de drogas, es un problema de relación internacional en cuanto al gigantesco mercado de los Estados Unidos. Habló de varias cosas el expresidente Vicente Fox, de la marihuana, la legalización, en fin, pero vamos, la clave, lo que nos interesaba a nosotros destacar es este tema de la captura del Chapo y la amenaza que significa el crimen organizado para la seguridad nacional. Nos permite, hagamos una pausa breve, regresaremos, estaremos en contacto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Agradezco al maestro Martín Barrón, él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Le agradezco que nos permita esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Maestro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchas gracias. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso del Chapo Guzmán? Me refiero en términos estrictamente jurídicos. Bueno, en términos estrictamente jurídicos, lo que procede, primero que nada, hay que ver el caso de su fuga en primera instancia, ¿no? Porque él había sido sentenciado, entonces hay que ver cuál va a ser el procedimiento que va a seguirse en el caso de su fuga. A él lo detuvieron en el año de 1993 en Guatemala, lo trajeron a México, lo internaron primero en el penal del hoy se llama Altiplano, antes se llamaba Almoloya, luego lo trasladaron a Puente Grande, en fin, ya sabemos toda esa historia. Sí. Pero él se fuga habiendo tenido una sentencia de 20 años. Así es, entonces hay que ver el tiempo que llevaba. La fuga, obviamente, digámoslo así, le beneficia el hecho de que no haya sido una fuga escalando, horadando, etcétera, sino que por otras razones y con otros argumentos se fuga. Eso se tendrá que determinar en algún momento determinado. Pero tiene que pagar lo que quedó de deber de prisión. Exactamente, por una razón, José, porque de acuerdo a la normatividad, las personas que son procesadas y sentenciadas por delincuencia organizada no tienen beneficios penitenciarios. ¿Esto qué quiere decir? 2x1, educación, trabajo, etcétera, porque dentro de las prisiones de máxima seguridad estos elementos no existen, ¿no? Alguien me decía el otro día, bueno, si le dan 40 años, salen 20. Eso no es posible en este caso. No, porque precisamente la normatividad señala que las personas por delincuencia organizada no gozan de estos beneficios. Ahora, ¿sí? En este caso, Martín, el Chapo Guzmán, con respecto a la justicia mexicana, tiene que responder, estaba leyendo esta mañana, a 66 averiguaciones. Hay 6 órdenes de aprehensión, 2 órdenes de reaprehensión, en fin. Por mucho que le puedan dar como pena en un momento dado acumulada, no puede estar en la cárcel más de 40 años, ¿o cuántos? No, de hecho, la normatividad lo que señala es que una persona a la edad de entre 70 y 75 años de edad, dependiendo de su estado físico y mental, puede promover una situación de compurgar o de seguir pagando su pena en arresto domiciliario. Esto está perfectamente marcado, es decir, una persona que llega a esta edad y se hace una valoración, se hace un análisis y por lo tanto puede salir y terminar sus días en su propio domicilio, ¿no? Es decir, él tiene ahorita 56 años. Exactamente. Seguramente lo van a condenar a varios años, no sabemos cuántos decida finalmente la justicia. Así es. Pero no pueden ser más de 40, sin embargo, como él ya tiene 56 años, a los 75 sería destinado a un arresto domiciliario. Exactamente. Es prácticamente una cadena perpetua.
Sí, claro, por supuesto, pero bueno, ese es para el caso mexicano, sí. Porque si él de alguna u otra manera se apega y como se está diciendo que las autoridades estadounidenses lo están reclamando, él podría entrar a esto que en Colombia incluso está publicado ahí varios textos y varias telenovelas también, el famoso cartel de los sapos, que es precisamente convertirse en una especie de testigo protegido. Es decir, él podría eventualmente, si es que procede y pierde el juicio de extradición, llegar a Estados Unidos y convertirse en testigo protegido, y ahí claro. Cambia todo. Ahí cambia todo porque tú puedes negociar, en el caso de la justicia estadounidense, tú puedes llegar a un acuerdo con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, y las penas se reducen, ¿no? Martín Barrón, efectivamente la justicia estadounidense lo reclama, decíamos hace un momento, a gritos, sí. Porque él tiene muchas facturas pendientes, 7 cargos ante la Fiscalía Federal de Nueva York, otros tantos cargos ante la Fiscalía de la Ciudad de Chicago, acusaciones por más de 35 cargos en 6 jurisdicciones de Estados Unidos. Independientemente de que no está claro dónde podría ser enjuiciado, en caso de que México autorizara la extradición, primero lo tienen que extraditar, y hoy una juez le ha otorgado una suspensión. Sí. ¿Esto quiere decir que no va a poder ser extraditado? En un primer momento no. Esto va a tener que, obviamente, las instancias jurídicas pueden recurrir a este procedimiento, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque muchas de las ocasiones lo que se nos olvida es que nuestro gobierno ha firmado diversos acuerdos dentro de toda la normativa para el combate a la delincuencia organizada, entre ellos la Convención de Palermo, donde hay toda una serie de reglas y una serie de principios que México está obligado necesariamente a cumplir. Entonces habrá que ver cómo lo salvan las autoridades mexicanas. Pongo un ejemplo de hace también años, el caso de Cavallo, un ciudadano argentino que en México no cometió ningún delito, los delitos los cometió en Argentina. ¿Quién lo reclamaba? Lo reclamaba España. ¿A quién se lo entrega México? A España, sin haber cometido ningún delito en México. Es extraditado a España. Entonces, aquí es un poco esta situación que se nos olvida todo el contexto internacional, que esto también es muy importante no perderlo de vista, porque nuestro país ha firmado muchas cosas de convenios bilaterales que te obligan necesariamente también a entregar a algunas personas vinculadas a la delincuencia organizada. A eso voy exactamente, Martín Barrón, a eso voy. Cuando detienen a Rafael Arellano Félix, ¿te acuerdas? Allá en Puebla. Así es. Él tenía cuentas con la justicia mexicana, sin embargo, prácticamente de manera rápida, en fast track, se lo llevaron para Estados Unidos. Él está internado en una prisión estadounidense. Y lo mismo sucede con el hijo de Vicente Zambada. El Vicentillo. Exactamente, él mismo está siendo juzgado en una corte de Chicago. Pero si él debía cuentas aquí, ¿cómo es que el gobierno lo suelta para allá? Porque precisamente lo que te digo, José, es que los acuerdos internacionales también pesan y también cuentan. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Entonces, independientemente de las cuentas que tenga en México, sí. De acuerdo con este convenio que se firmó con Estados Unidos, me parece que fue en el año 2000 y pico, ¿no? Así es. ¿Los acuerdos de Palermo se llaman? No, esa es la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es una convención de Naciones Unidas que México firmó y que también dentro de toda una serie de normativas que hay por ahí, también está, por ejemplo, lo de testigos protegidos, ¿no? Correcto. Y de agentes infiltrados. Hay muchas cosas en la Convención de Palermo, pero además también recordemos, México firmó, y que eso es algo que no se nos puede olvidar, el famoso Plan Mérida, y como yo a veces les digo, habría que ver si no hay letras chiquitas en el Plan Mérida que en ciertos casos necesariamente en estos acuerdos bilaterales puedan permitirte que una persona sea extraditada lo más rápido posible. Es el caso de Vicente Zambada, no lo saco a colación por sacarlo. Vicente Zambada nunca fue procesado ni nunca fue sentenciado en México. Ojo, Y podría ser el caso del Chapo Guzmán. Exactamente.
Exactamente, o sea, por eso lo saqué a colación, no por otra cosa, porque es un caso interesante. Vicente Zambada es detenido en México, no es procesado, no es sentenciado y es enviado a los Estados Unidos. Y podría repetirse el caso en el asunto del Chapo Guzmán. Precisamente por eso te digo, habría que ver cuáles son los acuerdos, y eso, pues obviamente la mayor parte de nosotros no lo sabe, sino es a partir de lo que están en los acuerdos bilaterales entre ambos países. Recuerdo muy bien que la solicitud de extradición, la primera solicitud de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera, proveniente de Estados Unidos, fue el 17 de febrero del 2001, justamente casi un mes después, 28 días después de que se fugó. ¿De que se fugó? Según ha trascendido, él, estando en prisión, se entera de esta intención estadounidense por extraditarlo, y ante este temor de ir a dar a una cárcel estadounidense de la cual difícilmente saldría, es que se da la fuga. Bueno, ese también, y así como lo estás narrando, me recuerda a Pablo Escobar Gaviria. Exacto. No, porque Pablo tenía mucho temor a irse a los Estados Unidos. Sin embargo, todos los que se fueron a Estados Unidos muchos de ellos lograron un acuerdo con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigos protegidos y empezar a dar información de los cárteles a los que pertenecían o de cárteles rivales. Entonces eso les ayudó, por eso ese famoso cártel que se crea, que se le da el nombre de el cártel de los sapos. El que tendría en todo caso la respuesta a lo que procede jurídicamente de acuerdo con los tratados binacionales de extradición, basados también en los tratados internacionales que son vinculantes para México, sería en todo caso Relaciones Exteriores. Así es, Relaciones Exteriores, y también, bueno, en el tema particular de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República. Pues se pone muy interesante, porque tenemos que aprender un poco de legislación en materia de tratados internacionales y también legislación local. Sí, porque aquí es donde viene, no se nos puede perder de vista todos los tratados internacionales, ¿no? ¿Sí? Ahora aún falta ver si México una vez más cede a las presiones de la extradición fast track, ya sea por obligación vinculatoria dado los tratados o bien por presiones diplomáticas y políticas. Porque yo también tengo la impresión de que igual, pues por lo menos esto se queda así en México hasta que acabe el régimen de Peña Nieto, luego ya veremos, ¿no? Pues sí, puede ser, porque también, pues lo que se ha dicho, ¿no? Después de la visita del presidente Obama, a los pocos días se da la detención. No importa que ya viniera una investigación anterior, ¿no? Sino que se acelera, por decirlo de alguna manera. Entonces, también siempre ha quedado esta impresión, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad, de que cada vez que viene alguna autoridad importante de los Estados Unidos, siempre se da algún evento de naturaleza de detención de alguien importante, ¿no? Pues entonces, muchas gracias, Martín, muchas gracias, maestro Martín Marrón, por permitirnos esta consulta. Espero que no cause honorarios. No, de qué, José, pues estamos para servirte. Muchas gracias. Vale, gracias. Martín Marrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Agradezco mucho al secretario de Gobernación, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, que nos permite entrar también en comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor secretario Miguel Ángel, muy buenas tardes. Pepe, qué gusto saludarte, un saludo al auditorio. Al contrario, Miguel Ángel, estábamos discutiendo con un experto en ciencias penales qué procede en el caso del Chapo, porque hay acuerdos binacionales con Estados Unidos en materia de extradición. ¿Qué procede? ¿Procede la extradición antes de que sea juzgado en México? Pepe, sí lo estaba escuchando. En primer lugar, sí fue muy arriesgada su comentario respecto a que cuando viene una autoridad suceden este tipo de eventos. Yo no me imagino cómo uno puede detener, alentar, bajar o parar alguno de estos sucesos, alguno de estos hechos tan importantes, tan destacados como la detención del delincuente que sucedió el día sábado pasado. Fue un asunto de investigación de varios meses y que llegó a un final exitoso gracias a la coordinación y gracias al uso de los procesos todos de cada una de las secretarías de inteligencia para poder dar con el paradero de este delincuente. Fue un esfuerzo de la autoridad mexicana en coordinación también con agencias de los Estados Unidos como la Agencia Antinarcóticos de la Unión Americana. ¿Hasta qué punto participaron los gringos en todo esto, señor secretario? Sí, es bueno tu comentario de inicio, lo hizo el procurador, pero déjame puntualizarlo una vez más. Hay coordinación, he comentado una y otra vez que esta tiene una nueva forma de ser, que es a partir de la Secretaría de Gobernación, y de ahí, a partir del CISEN, se desplaza a todas las otras áreas, las de ellos, todas sus instituciones y las de nosotros. Me refiero al Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría y el propio CISEN.
Para el caso que nos ocupa, una vez que se dio el proceso el lunes de la semana pasada, en el que se detectó el lugar, el domicilio donde se encontraba en ese momento Joaquín Guzmán, se fueron para allá los grupos de la Marina, y lo que sucedió es lo que se ha venido relatando, que tenía diferentes formas de que preparó unos túneles, bueno, ocupó el propio drenaje pluvial. Esto cuando estaba en Culiacán. Es cuando estaba en Culiacán. Te tengo que relatar esto para poderte comentar en dónde exactamente es la institución de Estados Unidos cuando participa. Bueno, se escapa de este evento y entonces... ¿Que se fue por el drenaje, secretario? Se fue por el drenaje pluvial y llegó a otro domicilio donde pasaron por él. Sí. Y en este otro domicilio de los 4 que estaban conectados, bueno, de ahí lo llevaron a Mazatlán. ¿Usó el celular satelital, el teléfono satelital para pedir ayuda y ahí es donde ustedes detectan las primeras señales? No. Después de que se va del domicilio, pasan por él, se lo llevan a Mazatlán y la Marina sigue 3 días aún más, y esto lo relataron todos los medios, que seguía haciendo presencia en Culiacán porque se pensaba que seguía en Culiacán. Sabíamos ya en todo esto que se vino dando a conocer de los 4 domicilios, de cómo estaban conectados, las escapatorias, las paredes de metal, la tina por donde bajaba el túnel, todo esto se relató, pero sí pasa, no, todavía se pensaba que estaba en Culiacán. Y con los sistemas de información, y permíteme solo dejarlo de esta manera en el comentario, por medio de los sistemas de inteligencia, uno de los que tenemos, que coadyuva a los procesos que tenemos acá en México, pudimos detectar que ya no se encontraba en Culiacán, que se encontraba en Mazatlán, y cuando se encuentra en Mazatlán, entonces es cuando se cambia todo el operativo y de Culiacán se van para Mazatlán, se ve el lugar donde estaba, no se sabía exactamente, sabíamos el domicilio que resultó ser este desarrollo, pero lo que no se sabía es en cuál de todos estos departamentos se encontraba, y entonces ya la Marina, con una investigación simple, pudo determinar 2 lugares posibles. Fue al primero, no se encontró, y en el segundo fue donde se encontró, y se hizo un evento de 2-3 minutos, fue muy rápido, entre que entraron y pudieron salir con él. Que él quería, según he leído en alguna crónica, hizo un esfuerzo por tomar su arma, su cuerno de chivo o algo equivalente para tratar de impedir la captura, pero pues demasiado tarde, ¿no? Sí, demasiado tarde. Lo que se sabe oficialmente es que no puso ya mayor resistencia, y por eso es que el evento duró los minutos que te cuento. Estaba en su casa, en el departamento donde fue localizado el Chapo Guzmán. ¿Estaba con su mujer? Sí, 2 niñas de 3 años, sus hijas, mismas a las que se les detuvo un rato. Ellos no las trasladaron a la Ciudad de México, se quedaron allá y posteriormente se les dejó en libertad. Están en libertad. La esposa, la que tuvo los gemelos, supongo, en Los Ángeles. Es correcto, la esposa y las dos nenas. Ellos solamente estaban en el departamento, y afuera estaba el otro hombre que trajeron que está declarando a estas alturas en Laciado. Es correcto también, Pepe. En ese momento ya traen al Chapo Guzmán, lo llevan en un avión a la Ciudad de México y de aquí lo trasladan al penal del Altiplano. ¿Por qué la noticia se supo primero a través de la prensa asociada en los Estados Unidos? ¿Por qué fueron primero medios estadounidenses, secretario? Bueno, entiendo que fue alguna filtración de ellos. Lo que te quiero decir es que nosotros fuimos muy cuidadosos, Pepe. No quisimos, para que no se den esos momentos complejos en los que se anuncian cosas y resultan que no fueron verdad, nosotros hemos sido escrupulosos, cuidadosísimos de cada uno de los momentos, circunstancias similares a esta que hemos vivido. Esta es la más notoria, pero hasta que no se tuvo la seguridad de la identidad de Joaquín Guzmán Loera, no fue hasta que el presidente, minutos después de que se le entregó a él los resultados, es cuando sube el Twitter y en el que informa de la detención de manera oficial. No quiso hacerlo antes, lo sabía desde muy temprano el presidente, pero no quiso hacerlo antes hasta que no estuviera ahí, en el hangar de la Marina, es donde se hacen todos los estudios,
y entonces es cuando se determina que sí es la identidad de él. Secretario, tú estuviste ayer en el hangar cuando se hicieron estos estudios por parte de la PGR. Es correcto, estábamos ahí, no prácticamente todo el gabinete, si me permites los repito, sí. El secretario de la Defensa, que estaba en Guerrero por la mañana, en una reunión en la montaña, de ahí se trasladó al hangar de Marina, después el secretario de Marina, estaba el Procurador General de la República, estaba Aurelio Nuño, con el que entré en comunicación también muy temprano, estaba Mondragón, Eugenio Imas y Eduardo Sánchez. ¿Por qué no apareciste, secretario de Gobernación, cuando el Procurador General de la República, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el doctor Mondragón, aparecieron ante las cámaras? ¿Por qué tú no apareciste en público? ¿Hubo alguna discusión? No, ninguna. He escuchado todos los comentarios que se han dado en torno a este momento. Porque, si me permiten el regreso, ¿por qué nos tardamos? Porque hasta que no se hiciera todo este proceso de identificación, y no es algo que se realice en 5 minutos. Estábamos en el hangar, todos los periodistas sabían que ahí ya estábamos todos nosotros, primero. Segundo, se determinó desde el principio, como ha sido siempre. Yo no he salido ni una sola vez, Pepe, a anunciar la detención de absolutamente nadie, ni una sola vez. Sí. Mi labor es como coordinador del Gabinete de Seguridad. Una vez que se logran éxitos como el que se tuvo el sábado, a quien le corresponde, porque así es el proceso que nosotros hemos decidido, incluso por cuidar el debido proceso, que sea el propio procurador, que es al que le corresponde ya hacia adelante, el que dé el anuncio de y yo espero que otros más se puedan tener hacia adelante. Entonces, ninguna discusión, quiero decir que estuvimos todo el tiempo juntos. Después vi ahí a Eduardo Sánchez, que mostró algunas de las fotos que tuvimos durante la mañana, porque de hecho, déjame decirte que estuvimos en la mañana, inmediatamente supe de esto, los convoqué a mi oficina en Rubén Darío. Ahí estuvimos trabajando pues algo así como 2 horas, y cuando ya se nos informó que venía en el avión, nos fuimos al hangar de Marina. Pues vaya pedrada. ¿De qué tamaño es el sapo, secretario? Porque, vamos, ¿cuál es la dimensión que el gobierno federal le da a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán? Bueno, vamos a partir de algo fundamental. Es el criminal más buscado del planeta, y es un criminal que cuando se escapó hace 13 años dejó muchas dudas, muchas circunstancias que a veces parecían adversas, y fundamentalmente en el tema de seguridad era un personaje que nos interesaba mucho poder capturar, y ahora se ha logrado, y todavía falta mucho camino para adelante, no solamente en lo que tendremos que seguir investigando al respecto de este cártel, sino también de otras regiones. Seguimos con el compromiso de trabajar, ya lo dijo el presidente en la mañana y lo ratifico. El camino todavía es muy importante, es una captura sin duda la más importante y que lo será por muchos años, pero no bajamos la guardia, seguiremos hacia adelante. Señor secretario, el Chapo Guzmán gozó de libertad por casi década y media, y bueno, a nadie le cabe que no haya sido sino con el apoyo de la corrupción tejida y aceitada por el propio delincuente. Se va a investigar a funcionarios públicos o funcionarios del sector privado, autoridades carcelarias, en fin, se les va a investigar a partir del momento de la fuga del Chapo, que puede generar la sospecha de que el Chapo era un hombre protegido por importantes funcionarios. Mira, ahora que lo logramos ya detener, las instituciones, particularmente Marina, queda muy claro que no hay posibilidad de que esté escondido, que esté operando, si es que no hay participación de quienes lo puedan ayudar y o proteger. Pero no me quiero aventurar, no quiero adelantarme, hay que esperar a tener toda la información, las propias declaraciones, y seré muy respetuoso, muy cuidadoso, pero por supuesto que actuaremos con toda transparencia. Si hay algo que informar al respecto, que seguramente lo habrá, el señor procurador ya tiene la instrucción del propio presidente de la República para poderlo dar a conocer a la sociedad. Señor secretario, finalmente, ¿quiénes son los siguientes objetivos? ¿Cuáles son los siguientes objetivos de la autoridad federal en términos de seguridad nacional para capturar? Estamos hablando del Mayo Zambada, del Azul, ¿de quiénes? ¿Recuerdas que he estado hablando siempre de una lista de 122 que el propio presidente lo ha manifestado? Sí, de los cuales han caído 70 y tantos, ¿no? Hoy 75, sí. Con lo del sábado 75. En menos de un año, un año, 2 meses, sí. 75 objetivos, todos importantes.
porque parece que ya luego se nos ha olvidado que fue el líder del cártel del Golfo que se detuvo, de los Zetas. Se han detenido de todas las regiones líderes muy importantes, son 122, ahí están ya bajo proceso, y vamos a seguir con nuestra lista. Y no solamente eso, tenemos que acotarles a todas estas organizaciones delictivas para que más allá solamente de su detención puedan dejar o evitar en lo posible que sigan operando, y eso es uno de los grandes objetivos. Y junto con él, Pepe, y esto es algo muy importante, no solamente seguiremos con estos objetivos, sino también, fundamentalmente y más allá de que a quien le corresponda, seguiremos poniendo mucha atención en los delitos que le lastiman incluso a veces más a la población, y me refiero al secuestro, a la extorsión, al robo a casa habitación, que no importa si es del fuero común o fuero federal, el compromiso de este gobierno es resolver el tema de la inseguridad, bajar los índices delictivos y con eso devolver la tranquilidad a todos los mexicanos. Pues muchas gracias, secretario, por permitirnos esta comunicación. Solamente queda pendiente el tema del tratado bilateral de extradición, si es que se puede aplicar o no en este caso, como ha ocurrido en otros. Mira, es una decisión del gobierno mexicano. Hoy, déjame responderte de esta manera. Está con las autoridades de México, tenemos mucho que hacer con él, tenemos mucha información que requerimos, ya después lo pensaremos. Hoy, por lo pronto, necesitamos que nuestras instituciones trabajen con él, y me refiero a tener tantas declaraciones que nos permitan seguir adelante en este proceso contra la inseguridad. Señor secretario, muchas gracias por esta entrevista. Pepe, muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo, Miguel Ángel, gracias, muy buenas tardes. El secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Queda claro, primero, aquí en México le van a taladrar el cerebro para exprimirle hasta la última gota de información, y después pues ya veremos, nos ha dicho el secretario de Gobernación, pero primero tenemos una obligación, nos ha dicho, con la sociedad mexicana, y tenemos que responder como autoridades en términos de seguridad nacional, y después ya que venga lo que tenga que venir. No nos puede decir más todavía, porque tienen que las autoridades correspondientes tomar la decisión respecto a si procedería eventualmente o no el caso de un juicio de extradición. Él lo tendría que pelear, Estados Unidos lo puede solicitar, se puede pelear, lo puede ganar, lo puede perder. Por lo pronto ya ha sido amparado por un juez, se le ha dado una suspensión sobre el acto reclamado en este caso, pero eso no quiere decir que sea que se vaya a evitar la extradición. Es un tema apasionante, esto que nos ha confirmado la señora Emma Coronel, la madre de sus gemelos, quien se encontraba con él en el departamento del condominio Miramar, fue detenida algunas horas y después dejada en libertad. Esto allá en Mazatlán, Sinaloa. Se había dicho que no se había precisado el destino de la esposa del Chapo Guzmán, o bueno, la última esposa del Chapo Guzmán. Fue detenida momentáneamente, pero inmediatamente, unas horas después, junto con los niños, fue puesta en libertad. El Chapo Guzmán se casó con Emma Coronel el 2 de julio del año 2007. Ella tiene parentesco con Ernesto Fonseca Carrillo, el que fue capo de todos los capos de legendaria historia en el tema del crimen organizado. Es lo que le puedo informar. Interesante lo que ha dicho el secretario de Gobernación aquí con usted en Grupo Fórmula. Déjeme hacer una pausa y seguimos comentando, si le parece. No, y además la historia, la leyenda negra del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera es su nombre completo, está escrita con sangre, con la sangre de, póngale usted, unos 20,000 muertos, solamente si consideramos las muertes vinculadas al cártel del Pacífico, antes llamado cártel de Sinaloa, entre los años de 2006 y 2010. Estamos hablando de cerca de 20,000 muertos en 4 años, vinculados directamente, estrechamente, con las luchas de este cártel contra sus grupos adversarios. Al Chapo Guzmán también lo apodan el Patas Cortas, porque mide 1,55 m de estatura, tiene 56 años de edad, de proceder todos los juicios en México, que seguramente nos ha dicho el secretario de Gobernación ocurrirá, pues le pueden dar el máximo término de prisión, pero tomando en cuenta su edad, 56 años, estaría en prisión hasta los 75, cuando sería recluido en algún domicilio para terminar de purgar su sentencia
pues prácticamente hasta la muerte. Pero sí, nos ha dicho el secretario de Gobernación algo que me parece importante, no sé si lo notó usted, cuando le digo, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que puedan eventualmente estar involucrados, que seguramente hubo quienes protegieron al Chapo Guzmán a partir del momento de su huida, desde luego antes, pero también en el momento de su huida del penal de Puente Grande, porque yo no creo en las coincidencias. Justamente 28 días después de que el Chapo huyó de la prisión de Puente Grande de alta seguridad, fue que llegó a México la solicitud de la primera extradición contra el Chapo Guzmán, repito, el 17 de febrero del 2001. El Chapo se fugó el 19 de enero de 2001. Él sabía que lo iban a llevar a los Estados Unidos, incluso esto lo narra la propia Anabel Hernández en su fantástico libro de profunda investigación, Los Señores del Narco, en donde ella esboza una serie de teorías importantes, señalando que el Chapo no huyó adentro de un carrito de lavandería, no, sino que ella asegura que le ayudaron autoridades del gobierno en los diversos niveles de la Policía Federal para salir disfrazado de policía caminando de la prisión. En fin, son las hipótesis que ha manejado con insistencia, con base en años de investigación, la reportera Anabel Hernández. Pero en fin, evidentemente hay corrupción, hay redes de corrupción, de perversidad tejidas por el Chapo Guzmán en todos los niveles del poder seguramente y en todos los colores de los partidos políticos, porque contó con complicidades para poder fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, no le quepa la menor duda. Esas complicidades son tan evidentes como la fuga misma. Decía Rafael Cardona en una conversación que tuvimos, nadie rompe un cerco de seguridad por fuera, nada más se puede romper por dentro. ¿Qué policías federales, estatales y municipales no lo hayan capturado después del golazo que le metió a Vicente Fox? Eso resulta todavía más sospechoso. ¿O no, Rafael Cardona? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti y en saludar a todo el público, especialmente a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos ahora que estoy fuera de las pantallas de Telefórmula por un viaje de trabajo aquí a Mérida, Yucatán. Pero mira, Pepe, esto que tú estás comentando sobre las extradiciones es un tema sobre el cual a mí me gustaría comentar también un poco. Ya circula por ahí una nota diciendo que la defensa del Chapo, que no puede actuar en contra de las autoridades mexicanas porque es evidente que no tiene ninguna escapatoria jurídica, ya están preparando un recurso para impedir la extradición. ¿Qué significa la extradición de un hombre de esta peligrosidad o de esta fama de peligrosidad o de esta simbólica importancia de una recaptura? Desde mi punto de vista, Pepe, las extradiciones significan dos cosas. Una, el reconocimiento del gobierno mexicano de su incapacidad para retener a sus propios rehenes. Cada vez que, como en el sexenio de Calderón, se firma una extradición de las casi 490 que él concedió, está reconociendo la incapacidad del gobierno de México, pero también, por otra parte, está reconociendo la capacidad de investigación y de posterior análisis de la información derivada de esas capturas de otro gobierno. Es, desde mi punto de vista, no el cumplimiento de un tratado bilateral o de un acuerdo bilateral, sino el reconocimiento de un subdesarrollo del sistema judicial mexicano. Eso ya de suyo es muy grave, pero esa gravedad aumenta en el caso mexicano y el combate contra las drogas por dos razones. La primera, porque no se conoce esfuerzo del gobierno de Estados Unidos intramuros correspondiente al esfuerzo del gobierno de Estados Unidos extramuros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los gringos allá no se preocupan por las drogas, ni por los tratantes de drogas, ni por los traficantes, ni por los consumidores, ni por nada. Ellos se preocupan por quién está manejando el negocio del narcotráfico en el mundo, del cual ellos son dueños en buena parte, porque son los dueños del más grande mercado de drogas del planeta. Y bueno, en ese sentido, los americanos presionan afuera para controlar adentro. Y entonces es un juego en el que México siempre sale perdiendo.
creo yo que cuando el secretario de Gobernación dice no hubo agentes de los Estados Unidos operando en la captura del Chapo en Sinaloa, nos está diciendo la verdad, pero la verdad a media. No hubo personal de la DEA, pero sí hubo un apoyo técnico, tecnológico, de rastreo, de espionaje, de codificación de la información y de inteligencia que los mexicanos no tenemos. Es como decir que en un avión de matrícula extranjera no viajaban los tripulantes extranjeros, sí, pero el avión es de ellos, la tecnología de vuelo es de ellos. En este asunto del combate a la droga todos somos como Neri Vela, nos dicen siéntese y cállese y nos suben a un transbordador espacial y nos llevan a darle la vuelta al planeta. Entonces, ojalá que el gobierno mexicano no ceda a la presión de la extradición. Si el señor Chapo Guzmán delinquió en México, que pague sus deudas ante la sociedad en México y después que se lo lleven a donde quieran. Gracias, Rafael, por el comentario. El secretario de Gobernación nos acaba de decir justamente, haciendo nosotros la pregunta de manera más concreta respecto al tema que tú has ahora manejado de la extradición o no extradición, la presión o no presión. Él nos acaba de decir textualmente lo que voy a poner al aire para que lo escuchemos todos, incluido tú, sí. Y quizá haya un conflicto con lo que tú has analizado respecto a lo que dice el secretario de Gobernación. Hay que darle voz, por supuesto, al número 2 en materia de jerarquía gubernamental y, por supuesto, la cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional. Lo dijo de esta manera hace unos cuantos minutos aquí. Mira, es una decisión del gobierno mexicano. Hoy, déjame responderte de esta manera. Está con las autoridades de México. Tenemos mucho que hacer con él. Tenemos mucha información que requerimos. Ya después lo pensaremos. Hoy, por lo pronto, necesitamos que nuestras instituciones trabajen con él. Y me refiero a tener tantas declaraciones que nos permitan seguir adelante en este proceso contra la inseguridad. Dicho de otro modo, Rafael, primero lo van a taladrar aquí, ¿no? Bueno, lo cual confirma un poco el comentario que yo estoy diciendo. Yo digo, primero que pague aquí. Es un mexicano que ha delinquido en México, que bañó, como dijiste hace un momento, que bañó de sangre este país, pues aquí que se le interrogue, aquí que se le exprima, aquí que se le saque toda la información, que se comparta la información de aquí para allá. Es lo que ha dicho el secretario de Gobernación, claro, Rafael. Claro, es lo que está diciendo. Tenemos mucha información que requerimos de este señor. Bueno, que la obtenga México, que la aproveche México, que la utilice este país y después, una vez que el señor Guzmán tenga los años suficientes de acuerdo con las condenas que acumule aquí y que haya purgado aquí su sentencia, pues entonces que se lo lleven si quieren. Pero es muy comprometedor para este país mantener como política de seguridad interna la entrega de las fuentes de información más fidedignas, cercanas al problema que más zozobra le ha causado a la sociedad mexicana en los últimos años. Es muy mala estrategia entregarles a los americanos la información y el informante primero aquí y después allá, Pepe. Muchas gracias. A mí me da gusto que lo diga el señor secretario de Gobernación, porque dice, pues primero nosotros vamos a terminar de exprimir a este señor y lo que quede, el bagazo, ahí se los mandamos. Está bien, Rafael, te agradezco mucho el cristalazo desde Mérida, Yucatán. Cuídate mucho y estaremos comentando todo esto y más el próximo miércoles a tu llegada. Sí, Pepe, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo desde Mérida, Yucatán en esta ocasión, pero sí hay una, una confrontación entre lo que afirma el secretario de Gobernación y lo que afirma nuestro comentarista, a quien respeto, por supuesto, siempre ha formado parte de este programa. Aquí se escuchan todas las voces y se confrontan las voces para que finalmente usted que nos escuche al otro lado tenga un criterio formado. El analista dice una cosa, el secretario de Gobernación, cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional de este país, dice otra. Usted ya escuchó ambas posturas. Vamos a una pausa. Tenemos comunicación telefónica en este momento con el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, a quien agradezco mucho esta comunicación desde el Rancho San Cristóbal. Señor expresidente, muy buenas noches.
Pepe, muy buenas noches, qué gusto saludarte, qué gusto saludar todo tu auditorio. Felices aquí en San Cristóbal y a tus órdenes. Señor expresidente, estábamos recordando lo que usted alguna vez nos platicaba en 2001 cuando el Chapo se fugó de la cárcel de Puente Grande. Usted nos dijo alguna vez, le han metido al gobierno un golazo. El Chapo le metió un golazo. Bueno, no sé si dije la expresión golazo, pero fue algo muy desafortunado que fue un suceso que verdaderamente impactó, pero hoy afortunadamente ya está de regreso al lugar donde pagará por sus culpas. Me parece que eso fue lo de ahora un verdadero logro, que sin embargo no es la resolución de todos los problemas que tenemos en materia de violencia, de droga. Hay que trabajar mucho más, pero lo que queda claro aquí es que es mucho mejor el uso de la inteligencia, la información, la estrategia, que andar dando palos de ciego de violencia contra violencia. Usted percibe, bueno, en su gobierno, ¿había colaboración o había sumisión con las agencias internacionales como la DEA, por ejemplo, para perseguir a los narcos? Bueno, mira, estábamos en una circunstancia totalmente diferente. Yo creo que el indicador número uno es el número de crímenes u homicidios por cada 100,000 habitantes, y el año 2006, para sorpresa de muchos, pero la realidad atrás de un trabajo es que fue el mejor índice que ha alcanzado el país en toda su historia, y eso es los 9 delitos por cada 100,000 habitantes, que es ligeramente abajo de la media global. Y creo que en México estaban las cosas funcionando de alguna manera correctas y dentro de un orden y un balance y equilibrio de fuerzas. No se había desbordado. A mí me parece que el haber lanzado una ofensiva de violencia, pretendiendo con eso acabar con la violencia, fue lo que despertó todo el avispero. Señor expresidente, ¿usted está preocupado si interrogan al Chapo respecto a la ayuda que pudo haber recibido durante su gobierno por parte de otros funcionarios o incluso en el gobierno de Felipe Calderón? Claro, lo de Felipe Calderón a usted no le toca. ¿Por qué tendríamos que estar preocupados? En el mejor de los casos, si algo sucio o corrupto pasó ahí directamente en el penal, pues efectivamente, si se pudiera descubrir o aclarar, que bueno, pero simple y sencillamente, como otras fugas que ha habido posteriores y anteriores, no hubo manera alguna de resolverlo, salvo intensificando la tarea, duplicando el esfuerzo, que fue lo que hicimos a lo largo de todo el sexenio. Sin embargo, expresidente, ¿dónde cae este hombre? En un apartamento tranquilo, claro. Me parece que aflojó el cuerpo, porque no sé, pero lo que es producto es de una acción de inteligencia, de información, como deben de ser todas las acciones en materia de narcotráfico y crimen. Sin embargo, durante su régimen, expresidente, usted no logró dar con el porqué de la fuga, es decir, si hubo o no complicidades de funcionarios. No, así es, no, y se buscó incansablemente, pero no se dio, y repito, aquel que piense, como alguien dijo en aquella ocasión que el presidente Fox lo había dejado ir, en qué cabeza sonsa cabe un comentario como ese, cuando fui un presidente responsable, que trabajé fuerte en terreno de crimen, secuestro, en terreno de droga. Yo creo que aquí lo que hay que ver es, uno, el lado positivo de esto; dos, que esto no es para cantar victoria, que queda mucho más por hacer; tres, que en Estados Unidos está la raíz de nuestros problemas, en ese consumo excesivo de droga que genera tanto dinero para los carteles, y que Estados Unidos debía de hacer sus acciones dentro de su territorio y detener allí la distribución de la droga y el avance de la criminalidad. Y por último, pues señalar que el camino de la legalización a mí me parece el correcto. Ojalá y el debate mejorara aquí en México, porque va muy avanzado en el resto del mundo y es una verdadera solución para este problema, para evitar muerte, para evitar homicidios, para evitar estos derramamientos de sangre tan brutales que hubo en los años de la administración anterior.
¿Usted quiere la legalización, por ejemplo, de la marihuana, expresidente, para poder sembrarla en su rancho y exportarla? Pepe, lo que quiero es para México llegar a paz, armonía, tranquilidad, que mucha falta nos hace para poder construir procesos de desarrollo verdaderamente sólidos y sustentables. Yo creo que ese paso que ya dio Washington, el estado de Colorado, yo voy la semana próxima a California a reunirme con toda la gente que está impulsando el nuevo referéndum allí en California, que espero se realice en el término de este año, y seguramente será el tercer estado que pasa solo de haber legalizado el uso médico al uso responsable o recreacional, como le llaman ellos, y es una excelente solución para el cúmulo de problemas que tenemos aquí en México y salir de esta trampa en la que nos encontramos. Señor expresidente, por último, ¿se siente usted vengado por Enrique Peña Nieto, toda vez que ya capturó al Chapo Guzmán, que a usted se le fugó? Bueno, no lo capturó Enrique Peña Nieto. Bueno, es un decir, ¿no? Sí, es producto de una estrategia, repito, de inteligencia, de información, y qué bueno que se logró, pero repito, el problema tiene su raíz muy profunda y tiene que mantenerse la estrategia precisamente indicada de bajarle al tema en materia de visibilidad, que tanto nos ha perjudicado la imagen del país en el extranjero. Eso se va logrando, pero segundo, y en términos reales, hay que tomar decisiones importantes que, yo repito, tienen que ver con un proceso de legalización, salir de la prohibición y entrar a un sistema de regulación. Las prohibiciones no funcionan, las regulaciones están mostrando que sí dan respuesta al problema que se tiene. ¿A usted no le preocupa entonces lo que diga el Chapo de usted? Pues no, ¿qué puede decir el Chapo? Repito, aflojó el cuerpo. A mí me sorprendió mucho que él esté tan tranquilo en un departamento en la costera en Mazatlán. Francamente, creo que ya hasta quería que lo agarraran. No sé qué le aburrió de la vida o cuál es el problema que tenga, pero debe ser el punto de partida del cambio en estrategia y el punto de partida y quiebre de salir de esta trampa en la que nos encontramos. Yo creo que precisamente con acciones como estas, pero sumadas a acciones como el aterrizaje de la reforma de energía, que tiene que hacerse a la brevedad y tiene que hacerse correctamente, y seguramente resolver temas económicos irá y contribuirá a resolver temas de violencia y de droga. Señor expresidente, muchas gracias por permitirnos esta comunicación telefónica. A ti, Pepe, qué gustazo de verdad saludarte. Aquí tienen su casa, Rancho San Cristóbal, Centro Fox. Aquí estamos en el frente de batalla, trabajando en lo mismo, por los excluidos, los pobres, por los chiquillos, y la verdad es que ojalá nos visites pronto y todo el auditorio por igual. Muchas gracias, señor expresidente, que le vaya muy bien. Vicente, muchos saludos. Pepe, hasta luego. Igualmente un abrazo. Es el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Una pausa. Regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800. Agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Está como todos los lunes muy presente y muy pendiente. Doctor Crespo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Estamos enchapados. Sí, pues sí, es la noticia de la semana. Pues sí, de varios días más, o muchos días más. Desde luego. Por la envergadura de este sujeto, ¿no? Mira, he estado leyendo, bueno, como tú y como mucha gente interesada en la información, hemos estado leyendo el perfil o los rasgos esenciales del Chapo Guzmán para poder dibujar un retrato del personaje, ¿no? Está calificado como el narcotraficante más notorio del mundo, como un gran empresario multinacional con presencia en 23 países, 5 continentes, bueno, incluido Australia, ¿no? Según el Departamento de Justicia, el Chapo maneja el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Chapo maneja la mitad de la droga que se comercializa en su territorio, que es el mayor mercado mundial de drogas. Según la Agencia Antinarcóticos, la DEA, cuando menos de la cuarta parte es responsable, el Chapo Guzmán. Para el gobierno de México vale 30 millones de pesos.
Y allá 5 millones de dólares. Allá 5 millones de dólares. Así es. Según la revista Forbes, el Chapo Guzmán acumuló un capital de más de 1,000 millones de billetes verdes. Lo ubicaron todavía en 2012, que fue la última vez que apareció en la lista de los más ricos del mundo, en el lugar 1115. Tampoco es el 1 o el 2. Pero nunca explica Forbes cómo es que calculó la envergadura del capital. Según algunos otros medios, las ganancias del crimen organizado a través del cártel del Pacífico, solamente del Pacífico, estiman una fortuna entre 18,000 y 39,000 millones de dólares. O sea, es un rango muy amplio, ¿no? Elevado, sí. El New York Times es más conservador, habla de 3,000 millones de dólares al año, fruto de los negocios del cártel que encabezaba el Chapo Guzmán, comparables, ¿sabes con qué? Con las utilidades que deja al año Facebook o Amazon. Digo, para que veamos el tamaño, el calibre del asunto que estamos viendo. No es el chaparro bigotón que lo traían sujeto a los marinos, no. Es lo que hay atrás, es un hombre de empresa. Es más, nos decía el sábado en una transmisión informativa especial que tuvimos en la tarde, aquí en Grupo Fórmula, nos decía un experto que el Chapo Guzmán en realidad no era el líder del cártel del Pacífico, que él era un empresario que estaba por encima de esa pirámide de poder, y que él operaba todas las cuestiones del narcotráfico en 23 países, sí, pero que realmente el cártel del Pacífico lo manejan otros. Sí. Y él se servía del cártel del Pacífico para todas sus operaciones y combates con grupos adversarios como, por ejemplo, los Zetas, ¿no? Sí, como un jefe de jefes de una estructura mucho más amplia, en la que la operación... Que un solo cártel. Sí, la operación del cártel de Sinaloa pues responde a otras personas, el Mayo Zambada, o sea, el Azul... Juan José Esparragosa, el Azul. Pero que efectivamente el Chapo estaba ya como en un nivel más amplio de coordinación y no de operación directa del cártel. Como un CEO de la General Motors. Sí, exactamente. Pero el cártel de todas maneras es un emporio, y de ahí también la importancia y el simbolismo de la captura del Chapo Guzmán, y por lo mismo el gran capital político que va a acumular con esto el gobierno del presidente Enrique Eso Peña tú lo Nieto. estás viendo ya mediáticamente también, claro. Sí, no, por supuesto, y políticamente claro que tiene importancia la captura, se le está tratando de minimizar en varios frentes políticos. Andrés Manuel López Obrador diciendo pues que es nada más una cortina de humo para distraer de la reforma energética, como si en cualquier momento uno pudiera decidir, decir, ¿cómo le hacemos para que baje la presión sobre la reforma energética? Pues agarremos al Chapo. Pues agarren al Chapo, tráiganlo para el sábado, ¿no? Como si se pudiera, como si de eso se tratara, ¿no? O un poco lo que dijo Fox, lo que te acaba de decir Fox, decir, pues es que se descuidó, casi ya quería que lo agarraran, como para esculpar el porqué, claro, el porqué. Él no pudo. Él ni el gobierno, en todo caso, de Felipe Calderón, los dos gobiernos panistas, están tratando en ese sentido de minimizar. O Felipe Calderón que dice, qué bueno, pero esta es la culminación de la estrategia que yo inicié, ¿no? También lo dice por Twitter. ¿Tú lo ves oportunista? Sí, la posición de uno y otro. Es que los hace quedar muy mal. Como con otros golpes que ha dado Peña Nieto, como con la maestra del Bester Gordillo, hace quedar muy mal a los gobiernos panistas, en este sentido, con la captura del Chapo, porque pasaron precisamente 13 años durante los dos gobiernos panistas, pues que ni sus luces, ¿no? Entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué ahora un gobierno priista, el de Peña Nieto, sí pudo, y por qué los dos gobiernos panistas anteriores no pudieron? Ahí surge la sospecha. Sí, es la sospecha, y hay dos hipótesis fundamentales, creo yo, para responder a esto: falta de voluntad política o falta de pericia política, ¿no? De eficacia, de inteligencia, ¿no? De inteligencia operativa. Yo no creo que fue falta de voluntad política expresamente, que estuvieran vinculados con él, pues no. Tal vez se decía, en todo caso, una de las hipótesis era, no le quieren entrar a él porque están peleando contra los otros que son más peligrosos, los otros cárteles más violentos, que se dedican, digamos, a la extorsión, al derecho de piso, al secuestro, mientras que este es un emporio comercial de la droga que no se mete con los ciudadanos, entonces no deriva, digamos, de ahí molestias de inseguridad y de violencia hacia los ciudadanos. Entonces dejémoslo en paz por lo pronto, para que estratégicamente nos concentremos. Esa era una de las hipótesis, aunque se ha dicho que Calderón intentó, que estuvo a punto de capturar al Chapo Guzmán y se le escapó por un pelito, ¿no? El cual también es creíble. Yo creo que es más cuestión de eficacia, que ahora sí es un trabajo más fino de inteligencia, mucho más cuidadoso, como en su caso también, en todo caso, cuando Felipe Calderón atrapó y mató a Arturo Beltrán Leiva en Morelos,
donde ya no hubo el pitazo que siempre hay para que se escapen por pocos minutos, a veces por muy poco tiempo de diferencia. Ahora fue un operativo muy preparado, muy cuidadoso. De todas maneras se les escapó el Chapo, pero continuaron y tuvieron todos los elementos de inteligencia para detectar cómo, si se les escapó de Sinaloa, después apareció en Mazatlán. José Antonio, tu opinión, ¿gracias a cooperación con agencias estadounidenses o gracias a subordinación tecnológica a agencias estadounidenses? No, yo creo que es cooperación. Yo creo que no hay que minimizar. Hay muchas otras cosas que hay que cuestionar y que poner cuidado en la relación con Estados Unidos, pero si es una cooperación de inteligencia en donde ellos tienen la tecnología, donde tienen cierta información, donde tienen ciertos, bueno, los operativos, los drones y todo esto, pues ayúdenos, ¿no? Es decir, nos conviene a los dos. Ya luego nos peleamos quién lo juzga, pero por lo pronto es un objetivo común. Por eso lo de la recompensa que se ofrecía ya de $5 mil millones de dólares, ¿no? $5 millones. 5 millones de dólares la DEA. La DEA. 30 millones Aquí. México. Así es. Que es lo que permite la ley ofrecer como recompensa por un capo de esta envergadura, comparable quizá, comparable me refiero en montos, sí, con la Tuta, Ismael Mayo Zambada y algunos otros, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que sí es un objetivo común el ponernos muy dignos, decir, no, miren, ustedes ni se metan, no nos ayuden, nosotros solitos podemos. Pues sí, se podrían echar otros 13 años. Yo creo que sí es importante la colaboración con Estados Unidos y cualquier otro país, Colombia en algunos casos, cierta información que nos pueda dar de los cárteles de allá con los de acá, en fin, es una colaboración internacional porque es un problema internacional. Pero no es va a querer Estados Unidos cobrarnos la factura para que les mandemos, la autoridad mexicana les mande el Chapo. Pues tenemos toda la autoridad de todos los años para decirle no, a ustedes también les interesaba capturarlo, pero no necesariamente porque lo quieran tener allá. De todas maneras, para ustedes es un objetivo el que se le capture y el que eventualmente eso pueda tener un impacto sobre los operativos del cártel de Sinaloa. Eso de todas maneras ellos se benefician. Yo creo que el gobierno de México tiene toda la fuerza y todos los elementos para decir, primero aquí, como dijo el secretario Osorio Chong, primero aquí lo juzgamos y luego ya vemos si después procede una extradición o no, pero primero aquí, porque aquí es donde ha sido un gran ofensor. Yo creo que no nos van a cobrar ese favor, ni que México tiene por qué pagarle ese favor a Estados Unidos, independientemente de que haya querido colaborar con la información. Bueno, ya México mandó un mensaje, ¿no? Cuando se lo llevan en un Black Hawk de la Policía Federal, un helicóptero, digamos, muy moderno, no tanto como los que hay en Estados Unidos, pero muy moderno, que es parte de la chatarra que llegó cuando, bueno, no es chatarra, exagero, ¿no? Pero es parte de lo que llegó con el acuerdo del convenio Mérida, todo esto. Sí. Quizá el mensaje que está mandando el gobierno de México es, ¿quieres que agarre más chapos? Mándame más helicópteros, ¿no? Mira, aquí lo puse en la primera plana, ¿no? Pero mira, políticamente, además de que sí hay que reconocer el operativo, que fue muy preciso, muy limpio. Pues bueno, ahí está el resultado. Y de todas maneras ya se les estaba escapando, pues ya se les había escapado. Tan difícil es, efectivamente, no es una cuestión de decisión, decir, agarren el Chapo para el sábado, como decíamos. Tan difícil es que se les escapó por los túneles, porque tenía una ventaja de 8 minutos, por la puerta esta de acero, se les escapó a Mazatlán. Por una tina. Pero continuaron con el operativo, y continuaron con la información, y con todos las alarmas puestas para finalmente saber en dónde lo podían agarrar, y lo terminaron agarrando. O sea, no fue cuestión sencilla de todas maneras. Exacto, no podemos escatimar el valor que tiene la acción de la Secretaría de Marina Armada de México, que una vez más muestra su eficacia, porque aquí no intervino el ejército mexicano, ni mucho menos policías estatales, ni policías estatales, ni ya no digas municipales, ¿no? Pues le pasan el pitazo y se hubiera escapado. Pero ya van varias. Sí. De la Marina tiene enorme éxito. Cuando abatieron a Beltrán Leiva, el Barbas, que además hubo un exceso de alguno de por ahí que le puso billetes y el cadáver, fue una cosa terrible, ¿no? Sí. Al marino que contribuyó a la captura, luego le mataron a su familia, que murió, luego le mataron a la familia por andar saliendo a decir, por andar diciendo los medios de comunicación quién había sido, identificándolo, le mataron a la familia, a él ya lo habían matado también. Así es. En fin, a partir del Barbas, Beltrán Leiva, se han venido sucediendo hechos, la captura del Z-40, la captura de Lascano, en fin, la Marina Armada de México, que debía estar vigilando los mares y los altamares, está en la tierra. Sí. Con toda la confianza del gobierno federal para las acciones y también, claro, de la cooperación de Estados Unidos con la Marina. ¿Por qué?
¿Por qué piensan en Estados Unidos que el ejército mexicano está penetrado? Pues sí, desde luego. Y de hecho, por ejemplo, con Beltrán Leiva, pues se les había escapado varias veces en la medida en que el ejército hacía los operativos. Había un jefe de zona militar que estaba involucrado. Se les filtraba, ¿no? Y desde luego que estaba involucrado. La Marina afortunadamente se ha mantenido al margen de eso y por eso la eficacia de sus operativos. Pero yo creo, Pepe, de todas maneras que hay que destacar lo que tú le dijiste también al secretario Osorio Chong, es decir, si van a investigar la información y las redes de complicidad que tenía el Chapo, que tiene el cártel de Sinaloa, en términos económicos también, financieros, políticos, administrativos, porque es lo que explica este emporio de la droga. ¿Lo van a hacer o no? Porque de lo contrario entonces va a quedar en el mero relumbrón político, mediático, y no se dará un golpe eficaz al narcotráfico y a los operativos del cártel. Quise entender que dijo sí. Sí, vamos a ver, ojalá que sí, porque aquí ya sabemos que luego la impunidad de las figuras y como que no hay mucha voluntad de entrarle en serio a la corrupción, que es por ahí donde tiene que ir el combate al narcotráfico, con inteligencia, como en operativos como este, pero también en el combate a la corrupción de todo el aparato político administrativo que evidentemente tiene complicidad y policíaco, por supuesto, con los cárteles del narcotráfico. Obviamente no se cuece uno el primer hervor, pero vamos, si estás hablando con la cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional, el hombre asignado para estos términos por el presidente de la República, estás hablando con alguien muy, muy relevante por su responsabilidad, independientemente de del conocimiento, amistad o cercanía o lejanía. Sí. Estás hablando con el hombre más importante en estos temas y lo que diga es noticia. Es noticia. Y no es lo que dijo el vecino o lo que pensó el taxista. No, es el secretario de Gobernación. Así es, y ojalá efectivamente entonces empecemos a saber cuáles eran sus vínculos, cuáles sus contactos, quiénes infiltrados, y que se aplique la ley a ese nivel. Entonces sí podremos hablar ya de un golpe mucho más espectacular, que sí, que el capo, que de por sí lo es, pero en términos simbólicos. Pero si no se va más allá del propio Chapo, entonces la cosa va a quedar en algo pues muy, muy mediático, muy de relumbrón, como decía. Muchas gracias, doctor Crespo, como siempre los lunes. Pepe, estar contigo es un placer. Gracias, el doctor José Antonio Crespo, analista político. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Huyendo, luego de la oposición de los más radicales que están instalados desde hace 3 meses en la Plaza de la Independencia en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Ahora buscan al expresidente. Se había dicho que andaba huido, que lo habían capturado. Pues no, resulta que anda huido. El reporte es de Euronews. Víctor Yanukovych está en busca y captura. El Ministerio del Interior de Ucrania ha dictado una orden en su contra por asesinato masivo de ciudadanos pacíficos. Las últimas informaciones le sitúan ayer por la noche en Crimea, una región autónoma prorrusa del sur del país. Según el ministro del Interior en funciones, Arsen Avakov, Yanukovych abandonó en coche su residencia de Balaklava con destino al aeropuerto Belbek de Sebastopol. Le acompañaba el jefe de su administración. En esa misma región, grupos de prorrusos se enfrentaron a manifestantes anti-Yanukovych el fin de semana. Los choques se produjeron en Kerch, Crimea, una península en la que cerca del 60% de la población es de etnia rusa. Ayer unas 50.000 personas se manifestaron en la ciudad portuaria de Sebastopol enarbolando banderas rusas y coreando eslóganes a favor de la secesión de Crimea. El clima de crispación entre proeuropeos y prorrusos hace temer por la integridad territorial de Ucrania. Esto es lo que ocurre allá en Ucrania, donde la Rusia de Vladimir Putin cuestiona la legitimidad del nuevo gobierno, el que queda en lugar del gobierno de Yanukovych, que fue prácticamente derrocado. El reporte es de TV Española. Sí, Rusia empieza a endurecer su discurso y cuestiona la legalidad del nuevo orden. Dice que todo se trata de una toma del poder utilizando un amotinamiento armado y critica a Occidente por reconocer a las nuevas autoridades. Dice que la nueva situación puede poner en riesgo a los ciudadanos de etnia rusa. Hay que recordar que la influencia cultural y económica en el sur y en el este del país, la influencia de Rusia en el sur y en el este del país de Ucrania es enorme. Hemos visto ya algunos enfrentamientos entre fuerzas pro-Maidán y fuerzas anti-Maidán, y el principal
principal foco de tensión está ahora en Crimea, donde está basada la flota de la Armada rusa en el Mar Negro. Allí la mayoría de la población es de origen ruso y ayer una multitud, miles de personas aclamaban a un nuevo alcalde, un empresario ruso que defenderá a la comunidad rusa en esa región. Hoy una multitud, miles de personas han tratado de irrumpir por la fuerza en el ayuntamiento para formalizar ese nombramiento. Piden la anexión a Rusia, en la antigua metrópoli, ya que Crimea perteneció a Rusia hasta 1954. Todo esto en Ucrania. En Venezuela, ¿qué ha pasado? Álvaro Algarra, él tiene la información. En medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela en la actualidad, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, señaló en entrevista que actualmente López se encuentra aislado en una celda, en pésimas condiciones, pero con el ánimo intacto, dispuesto a continuar adelante en su lucha democrática. No lo han dejado salir, está aislado, no tiene ningún tipo de comunicación, no tiene televisión, no tiene teléfono, no tiene radio, está apartado en unas condiciones que ningún ser humano debería pasar. De igual manera hizo un llamado al presidente Maduro para que reconozca el liderazgo de López y lo libere. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que el golpe de Estado continúa en ejecución y que el fin de semana fue detenido un visitante de López con mapas de todo el sistema petrolero, lo cual consideró una amenaza para la nación. Pretendían ingresar a la celda de este jefe del extremismo de derecha unos mapas de toda la industria petrolera. Seguramente él dejó órdenes para incendiar Venezuela. El mandatario venezolano agregó que su llamado es a la paz en el país y que espera reunirse con los gobernadores opositores este lunes en el Palacio de Miraflores. A partir de su detención, según lo que indica el Código Orgánico Procesal Penal, se debe esperar 45 días, tiempo en el cual el tribunal a cargo del caso debe pronunciarse para saber si López podría ser juzgado en libertad o por el contrario deberá permanecer en la prisión militar de Ramo Verde. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800. Bueno, hoy un manifestante joven, muy joven, se trepó hasta lo más alto de la Estela de Luz. ¿Y qué pasó? Enrique López Ocampo, ¿estuvo ahí cuánto tiempo? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Así es, fíjate que una gran movilización policíaca ocasionó este lunes un joven identificado como anarquista, quien escaló la Estela de Luz ubicada sobre la avenida Paseo de la Reforma y llevaba algunas mantas en contra de algunas acciones que lleva a cabo el gobierno del Distrito Federal que encabeza Miguel Ángel Mancera. Esto fue, Pepe, poco después de la 1:15 p.m, cuando 10 jóvenes, algunos encapuchados, llegaron hasta la Estela de Luz y dijeron ser anarquistas y estar en desacuerdo con algunas acciones que aplica el gobierno capitalino. La policía rápidamente bajó al joven anarquista con apoyo de los bomberos, quienes pusieron su telescópica para cuidarlo y desde luego proteger su integridad, e impidió también que los otros jóvenes restantes realizaran una manifestación en ese mismo lugar donde pensaban llevarla y posteriormente fueron remitidos hacia el Ministerio Público. Pepe, el reporte que tenemos. Enrique, ¿a poco la telescópica alcanza hasta allá arriba? Sí, Pepe, la escalera telescópica, llegaron los bomberos, la pusieron y desde luego bajaron a este joven porque corría peligro, se subió a lo más alto de esta Estela de Luz. Pues te agradezco la información y los comentarios. Gracias, que estés bien, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Esto lo hizo Alejandro Montaño, de 20 años de edad, quien dijo que estaban protestando por el encarcelamiento de personas que defienden su ideología política, dijo, anarquista. Usted los conoce como los anarcoviolentos. Hasta aquí llegamos con lo importante en las noticias en este lunes 24 de febrero, día de la bandera de México. A nombre de todo el equipo le agradezco su confianza y todo lo demás. Lo invito para que en estas frecuencias de radio a continuación se quede con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares en la Fórmula Financiera y en las frecuencias de Telefórmula por televisión, claro, con el periodista Ricardo Rocha. Hasta mañana, 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces. Gracias.